Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Dalia Alexandra Ambuscuetocue, estudiante de Ingeniería Ambiental de la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia. Hoy construiremos un paralelepípedo en 3 dimensiones utilizando el programa de GeoGebra, donde vamos a hallar el área de una de sus caras, el ángulo entre sus vectores, los cosenos directores y el volumen total de esta figura. Entonces, primero vamos a ubicar los puntos en el plano. Entonces, esos son los puntos que tenemos. Entonces, nuestro primer punto va a ser A, que tiene como coordenadas 0 en X, vamos a la opción entrada, 0 en X, 0 en Y y 0 en Z. Enter y así sucesivamente empezamos a pasar cada una de las coordenadas y él automáticamente nos va graficando en el plano. Bueno, como podemos ver, ya hemos ubicado 8 puntos en el plano. Entonces, para poder observar más la figura que nos da, damos en alejar y así podemos observar mucho mejor en dónde es que nos quedaron los puntos. Listo, entonces aquí los podemos ver. Miramos, pues movemos el plano para identificar mejor cómo quedaron ubicados. Entonces lo dejamos ahí. Si quieren lo pueden acercar ya a la vista. Vamos ahora a la opción segmento y empezamos a unir cada uno de los puntos. Entonces en este caso es FD, D, G, G, C, CD, DH, HF, FE, G, regresamos a ED y nos falta uno que es HA. Ahora A, B y A, C. Como podemos observar, ahí ya tenemos nuestra figura del paralelepípedo con 6 caras. Ahora vamos a hallar el área de una de sus caras. Entonces vamos a la opción donde se ve el ángulo, una figura del ángulo y área. Y a la opción polígono. Entonces para el área de una de sus caras vamos a tomar los puntos ED, DC, CG y volvemos a nuestro punto de origen, punto de partida E. Ahí tenemos el área. Como podemos ver, nos dio el área de 60 unidades cuadradas y también lo podemos demostrar matemáticamente si esto es verdadero. Entonces para esto tenemos una fórmula en los cuales tomamos los mismos puntos de la cara, las coordenadas y hacemos una resta de componente a componente. Entonces hacemos la resta de ED y nos da menos 6, 0, 0 y la resta entre eje y nos da 0, 0, menos 10. Ya teniendo el resultado de estas dos restas, vamos a utilizar la operación de producto cruz entre ED y EG. Entonces ya cada uno los ordenamos pues de acuerdo diciendo que 6 es I, 0 es J, 0 es K y así sucesivamente para el eje. Luego tenemos un resultado de cada uno de los componentes y nos da que es 0 en I, menos 60 en J y más 0 en K. A ese resultado le vamos a aplicar la magnitud. Entonces la magnitud lo elevamos respectivamente con su signo que tenían y lo elevamos al cuadrado. Entonces eso nos da la raíz de 3600 que es igual a 60 unidades cuadradas. Como podemos ver, el mismo resultado que nos dio. Ahora, bueno, entonces vamos a hallar el ángulo, pero para eso necesitamos un vértice. El vértice es aquel que va a unir dos puntos y en este caso pues vamos a utilizar la cara en la que hallamos el área. Entonces ustedes pueden hallar o tomar cualquier vértice que ustedes quieran. En este caso yo voy a tomar el vértice E. Entonces para esto vamos a la opción donde hallamos el área, ese ángulo, y trazamos desde el punto G, desde el punto para este ángulo, y seleccionamos el punto G
al E y del E al D. Y como podemos ver, el ángulo es de 90 grados. ¿Cómo podemos hallar el ángulo matemáticamente? Entonces, utilizamos el resultado entre el punto ED y EG. Entonces, menos 6, 0, 0 y 0, 0 menos 10. A esto le vamos a hallar la magnitud. Entonces nos da la primera, el punto ED nos da una magnitud de raíz de 36 y eso es igual a 6 y el de G es igual a 10. Para esto vamos a aplicar la siguiente fórmula. Entonces, coseno de teta va a ser igual a el resultado entre las componentes de ED, entonces menos 6, 0, 0, que va a multiplicar al resultado de las componentes entre EG. Para esto vamos a aplicar propiedad distributiva, entonces sería menos 6 por 0 igual a 0, 0 por 0, 0, y 0 por menos 10 igual a 0. En la parte de abajo vamos a poner el resultado de hallar las magnitudes, que en este caso fue 10 por 6, que igual a 60. Eso ahí nos da igual a 0. Ahora, como necesitamos hallar el ángulo, entonces lo que hacemos es despejar. Entonces, teta es igual a coseno inversa a la menos 1, que esto es igual el ángulo de 90 grados, el mismo que nos dio en GeoGebra. Bueno, y de ahí aprovechamos para hallar los cosenos directores. Entonces, para hallar los cosenos directores necesitamos ir a la figura y necesitamos nuestro punto de origen. Nuestro punto de origen en este caso va a ser A, y A tiene que conectar con otro punto. ¿Por qué A? Porque tiene que ser el punto de origen del plano, que es 0, 0, 0, que conecta a otro punto. Ya puede ser AB o AG. En este caso uno escoge AB, en mi caso. Entonces vamos y ponemos las coordenadas de los dos puntos. Hacemos lo mismo, la resta entre cada uno de los componentes x, y, z. Como resultado nos da 0,00. A esto le vamos a hallar la magnitud. Entonces la raíz de cada uno de 6 al cuadrado, 0 al cuadrado y 0 al cuadrado. Entonces se suman, nos da raíz de 36 y esto es igual a 6. Entonces aplicamos la fórmula para coseno de alfa, coseno de beta y coseno de rho. Despejamos cada uno de los ángulos pues que necesitamos hallar y 6, pues en este caso 6 dividido 6 es igual a 1, 0 dividido 6 es 0 y 6 dividido 0 nos da 0. Entonces eso automáticamente lo desarrollamos y nos da, para el ángulo de alfa nos da 0 grados, para el ángulo de beta 90 y para el ángulo de rho 90 grados. ¿Cómo hacemos para identificar o mirar si es una forma pues como que está correcta? Entonces lo vamos a comprobar. Entonces vamos a poner coseno entre paréntesis de 0 cada uno de los resultados de los ángulos elevado al cuadrado. Lo mismo con coseno de 90 elevado al cuadrado y coseno de 90 elevado al cuadrado, y eso nos tiene que dar 1. En este caso nos dio 1, entonces esto quiere decir que los cosenos directores están bien. Ahora vamos a hallar el volumen. Entonces, para hallar el volumen, vamos a la opción donde está el ángulo y volumen. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a seleccionar todas las caras del paralelepípedo. Entonces empezamos a seleccionar cada una de las caras. Vamos otra vez a volumen, polígono y nos vamos a seleccionar cada uno de los puntos. Entonces empezamos, que no se nos vaya a quedar ni un punto por fuera del plano, porque eso ya nos alteraría el resultado. Y obviamente trazaríamos otra vez la cara del área, porque en este caso simplemente es un área lo que estamos hallando. Bueno, entonces aquí tenemos
señaladas todas las caras de la figura. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta? Porque aquí las opciones de C1, las opciones de C1 y C2, C3 aparecen como el volumen de cada una de las que, por ejemplo, aquí está la de C2, aquí está la de el C3, que es el volumen total, está la de C5, la de C6. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que al sumar cada una de las caras de la C, que ahí nos parecen, nos da un volumen de 300.8 unidades cúbicas. También lo podemos demostrar matemáticamente con la siguiente fórmula. Entonces, para esto vamos a utilizar la fórmula de volumen, va a ser entre el punto EF, entonces va a ser punto EF, acuérdense que E es nuestro vértice, ahora el punto entre ED y entre el punto EG, entonces EG. Con estos puntos que acabé de mostrar vamos a hallar el volumen. Entonces, primero, para saber cuál es la magnitud, porque hay que hacer la operación de nuevo de cada una de las componentes, entonces nos da como resultado menos 3, menos 5, menos 2, que es el que se va a poner en EF. Luego vamos a hacer el producto punto, que va a multiplicar en ED y EG. El resultado de esto, que es 0 menos 60,0, es el que nos dio anteriormente en el punto 1. Luego lo que hacemos es multiplicar propiedad distributiva, entonces menos 3 por 0, 0, menos 5 por 60 da 300 y menos 2 por 0 da 0. Al sumar este valor nos va a dar el volumen de 300 unidades cuadradas. Entonces esa es una forma de hacer este ejercicio. Entonces, como ven, aquí hemos terminado esta primera sesión. Ya lo demás es detalles que ustedes quieran agregar, si cambiarle el volumen a cada una. Entonces vamos aquí a configuración, color de los puntos si lo quieren agregar, y él automáticamente no lo va cambiando. Igual va a pasar con el área de la cara, que nos daba 60. Le damos la otra vez configuración, color, y nos da un rosado. Entonces ahí depende de los detalles. Entonces muchas gracias, esto ha sido todo por hoy. Todo.